Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa Oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Nacieron todos los más coperos del arrabal, y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear, y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Y aunque he sufrido en esa ausencia las consecuencias de un berretín, por ti he perdido a mi viejecita, mis 20 abriles todo perdí, y los recuerdos aún no han borrado mi cruel pasado, mi horrible mal. Yo te perdono, nada reprocho, en mi callecita Costa del Mar. Esta es la que decías vos recién. Isla de Flores. Isla de Flores, ¿no? Exactamente. Mi callecita. Costa del Mar. Qué lindo, Carlos Gardel, amigos, es todo. Estas cosas son las que a los jóvenes también les tendría que interesar, ¿no? Porque precisamente esta historia, lo que canta Gardel, su vida, y también lo de Julio Sosa, que dice que está un poco también relacionado de alguna manera, que ahora lo vamos a hablar en estos dos bloques que nos queda, tener la libertad de decir lo que desees y también que nos digas algo de Julio Sosa. Pero déjame decirte, a vos y a muchos, que tu visión es importante y en Óptica Alcalá queremos que veas siempre lo mejor. Por eso te traemos promos increíbles en lentes de receta, monofocales desde 2.190 pesos con armazón incluido y un año de garantía. Bifocales desde 4.890 pesos con armazón, kit de limpieza y garantía, y multifocales desde 7.490 pesos, también con 12 meses de garantía. Cuida tus ojos con calidad y confianza. Contactanos al 096-680-828 o visitanos en General Flores, casi Luis Alberto de Herrera. Si vas de parte de rumbo a la cancha y cambias el aceite y todos los filtros, Centro de Lubricantes te hace el chequeo del tren delantero y la alineación gratis. Vení a conocernos, y si ya nos conocés seguramente has vuelto, acá en Espinillo, a una cuadra de Burgues, detrás de la Patronal, y disfrutar las grandes ventajas que únicamente te ofrece Centro de Lubricación. Fishwell está de festejo, amigos. Los muchachos de Fishwell estrenaron salón de ventas y festejan su aniversario. Renovaron todo y encima tienen pila de ofertas y promociones para compartir con todos nosotros. Por ejemplo, harina 4 ceros en bolsa 25 kilos a solo 675 pesos, o aceite de oliva español extra virgen de 3 litros y medio litro de regalo. Es de 3 litros más medio litro de regalo a 1.799 pesos. Te esperan como siempre con la mejor atención, la clásica simpatía de Víctor y los demás muchachos, allí en Boulevard José Valle y Ordóñez, a metros de Burgues, o podés hacer tu pedido al 099-317-129. Arriba, Milton, arrancá con lo que desees. Gardel, bien. Sosa, Julio. Bien, Gardel ha sido y sigue siendo el maestro de todos los cantantes de tango. Es más, durante muchas décadas, incluso hasta
en las academias de canto lírico se utilizaba a Gardel como referencia. Ah, mirá. Exactamente. Muchos han querido imitar a Gardel, pero de todos los cantantes, ninguno lo han comparado con Gardel. Sin embargo, se da un caso muy particular, con el caso de Sosa. Generalmente, Sosa es el único que de alguna manera, muchas veces me han preguntado, ¿Gardel o Sosa? Sí. Es decir, Sosa ha quedado colocado casi, podemos decir, misma altura. a la misma altura de Gardel. Y yo siempre he respondido, no, Gardel y Sosa, porque Gardel inventó el tango canción, y cuando el tango se moría, Apareció debido a la invasión de nuevos ritmos, mediados de la década del 50, aparece el rock and roll, los Beatles, todo el movimiento que a las disqueras europeas le servía, el nuevo movimiento, en la Argentina aparece una fotocopia de ese movimiento, que es la nueva ola, el Club del Clan. El Club del Clan. Bien. Y cuando se moría el tango, aparece Sosa y lo resucita. Seguro. Entonces, el valor que tiene Sosa en ese aspecto es fundamental. Pero además, la forma, Sosa era una persona que no tenía filtros. Y muchas veces era criticado por la falta de filtro. Y él decía, muchos cantantes, muchos colegas de él, quieren imitar a Gardel. Y lo que hacen es terminar cantando y que la gente siga recordando a Gardel. Para cantar los temas de Gardel hay que hacerlo con una fuerte personalidad. Y Sosa la tuvo. De toda la discografía de Julio Sosa, el 42% son temas de Gardel. Mirá, Es un 42%. Es un disparate. Un disparate, casi la mitad. Exactamente. Y además, con su personalidad, con su impronta, hay muchos tangos que mucha gente me dice, no, me gusta más la versión de Sosa que la de Gardel. Entonces, pero ¿cómo surge esto? A ver, la vida de Sosa tiene un paralelismo con la de Gardel. Nosotros cuando publicamos el libro, en los corrillos siempre se mencionaba que Julio Sosa no era hijo del señor Sosa, sí, de Luciano Sosa. Bien, fuimos a La Fuente y tuvimos una entrevista con Marcos Carámbula, ex senador, ex intendente. Exactamente. Y él nos confirmó, no solo nos confirmó, sino que nos autorizó a publicarlo en el libro, la verdadera historia. Es decir, Lisandro Carámbula, juez de paz, un personaje en Las Piedras, es el padre biológico de Julio Sosa. Ah, mirá. La situación es esta. Luciano Sosa, con su señora, ya tenían una hija. Esta señora trabajaba, digamos, como empleada doméstica en la casa de Lisandro Carámbula. Y bueno, ahí ocurrió alguna situación, sin duda. Queda embarazada, y bueno, nace entonces este niño, que incluso Marcos, y yo lo pongo en el libro, me decía que el día que nació Julio Sosa en la casa fue una situación muy compleja. Sin duda. Muy compleja. Pero Julio, él después sabía que era un hijo bastardo. Ah, mirá. Y a mí incluso me han comentado, me han dicho, no, bastardo no se puede decir. No, bastardo significa hijo extramatrimonial. Exacto. Que se utilice como un insulto en otras culturas, no acá, no significa que no. Bueno, y además él sabía que era un hijo bastardo. Él sufría mucho por eso, muchísimo. Porque no era reconocido y porque además vivían en la pobreza extrema. Sí, sí. Si uno quiere saber cómo fue la vida de Julio Sosa, bueno, escuchando el recitado de la comparsita de Julio Sosa, sí, ¿por qué cantó así? Esa es la vida de Julio Sosa. Eso fue lo que le pasó a él. Es más, los versos introductorios son de su autoría. Dice, pido permiso, señores, porque este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirán por qué cantó así. Eso es de Julio Sosa. Luego viene la canción en sí. Los versos que son de Celedonio Flores. Sí, sí, bien. Sí. Entonces, pero además a Julio le pasa otra cosa. Él tenía 16 años, tenía una noviecita en Las Piedras, y un día la novia le dice, mira que estoy embarazada. Ah, la pucha. Bueno, vamos a asumir, dice Julio. Seguro. Eran tan pobres que hasta tuvieron que rifar una oveja para poder costear los gastos de la boda. Bien, pasaron los meses, el embarazo no se notaba. ¿Era mentira? Era mentira. Y una amiga de Julio le dice, mirá Julio, que esta noche tu mujer te va a decir que va a ir a cuidar a fulana, es mentira, se va a encontrar con... Julio
tranquilo. Cuando ella volvió, dice, Julio, ¿estás despierto todavía? Dice, toma todas tus cosas y te vas. Él mismo la acompañó, golpeó la puerta de la casa de la madre y dice, señora, de aquí la saqué y aquí se la vengo a devolver. Pero tenía 16 años, era un niño. Entonces, con el problema de su paternidad, exacto. con el sufrimiento y con esta situación, bueno, a él se le complicó, tenía una rebeldía, mantuvo siempre una rebeldía contra la sociedad. Julio le gustaba más escribir que cantar. Entonces él publicó un libro de poemas y uno de los poemas se llama El Error, que yo me voy a permitir de leerlo, Sí, cómo no. porque para que vean la profundidad y lo que él siente y lo que él vive de acuerdo a que él no es un hijo, que es un hijo bastardo, ¿no? El error. El erótico error de mis padres me dio luz. Yo me llamo fracaso. Es mentira que tengo otro nombre. Por más que lo diga, lo grite o lo ladre, el severo y absurdo papel de un juzgado. Fui un orgasmo fatal de un momento. Fui un instinto morboso y malsano. Y pasé de mi padre a mi madre por un tubo convulso y enfermo una noche hace ya 30 años. Pude estar encerrado en el vidrio de la feria brutal de algún sabio. Por error he nacido y existo, sin poder ayudar a la ciencia, conservado en el fondo de un frasco. Pude ser una obra suprema de monstruosa fealdad, una bestia, pero tengo un defecto que impide consumar tan macabra belleza, y es que en mí, tan deforme y enfermo, puso Dios con crueldad manifiesta la espantosa salud de un cerebro. Qué fenómeno, ¿eh? Esto es lo que sentía Julio. Qué disparate. Escribía como los dioses también, ¿eh? Exactamente. Bueno, el error, el erótico error de mis padres, ¿no? Aquí habla perfecto. Ya empieza fuerte. Exactamente. Y después continúa. ¿Qué viene? Bueno, esto él de alguna manera tenía que decirlo lo que le pasaba. Y vivió intensamente. Nació de esta manera, le pasó lo que le pasó, vivió muy apurado. Él vivió 38 años, a los 38 años. Pero cuando cumplió 12 años, él cuenta que había terminado la primaria, entonces ese día, bueno, el almuerzo de los domingos con los tallarines, y la madre le había confeccionado, le había arreglado un traje que le quedaba, que era de otro talle, se lo había arreglado para que él fuera al cine ese día. Dice, yo me miré frente al espejo y me vi hecho un mamarracho, porque dice, tenía más huesos que un cementerio, ¿no? Así lo cuenta Julio. Bien, y va con el padre, van al cine moderno. Vestido igual así. Sí, él igual, muy ufano, ¿no? Va con el padre al cine moderno en la Ciudad de las Piedras. Y el padre le dice, o sea, el padre, Luciano Sosa, Sí, ¿no? sí. Le dice, bueno, te voy a presentar en esta película a Carlos Gardel. Y entonces él, desde ese momento que vio la película El día que me quieras, dice, yo quiero cantar como ese señor y yo quiero ser como ese señor. Y a partir de ahí, él se fijó que iba a triunfar en Buenos Aires y que iba a cantar como Gardel. Unos años antes, cuando muere Gardel, él dice que vio que en el barrio estaba todo el mundo convulsionado y la gente hablaba y la gente lloraba. Y llega a la casa y encuentra que sus padres estaban muy tristes y pregunta qué pasó. Y se murió Gardel. Y él dice, yo no entendía cómo, sin ser vecino, sin ser familiar, cómo toda la gente sufría por la muerte de alguien que era muy lejano. Que no lo conocí. Que no lo conocía. Bueno, eso lo marcó después ver la película El día que me quieras y ahí dijo, yo quiero ser como ese señor. Y a partir de ahí hubo una conexión invisible entre Gardel y Sosa, o entre Sosa y Gardel, y él quiso ser como Gardel. Y realmente, bueno, grabó infinidad de tangos, de temas, los versionó, algunos con gran éxito, con gran suceso, y lo interesante es que él fallece, o sea, él tiene el accidente el 24 de noviembre, muere el 26 de 1964. El día 23 de noviembre, 24 horas antes del accidente, en una entrevista, él dice, Gardel fue muy oportuno en morir, porque murió en la cima, y nadie conoció su decadencia. Dice, a mí me gustaría morir igual. No morir en el lecho de enfermo,
sino ser atropellado por un auto. Oh, 24 horas después pasa eso. qué increíble. En el libro... Premonición o vaya uno a saber, o simplemente capaz eso que dicen, viste, Sí. ojalá me agarre un auto. Exactamente. Y tuvo ese choque fatal, ¿no? Que bueno, en el libro de Julio Sosa nosotros convocamos a Hamid Nazabay, Hamid Nazabay es el investigador que más sabe sobre Arturo de Navas, pero además él es psicólogo, e hizo un psicoanálisis de Julio Sosa. Ese es un anexo que está muy bueno, porque no estamos acostumbrados en Uruguay a que se hagan psicoanálisis de los artistas, y me parece que es muy interesante. Él revisa toda su vida, pero termina con una conclusión. De alguna manera podemos pensar que ese accidente fue una especie de suicidio encubierto. Ah, sí. Sí. Entonces, bueno. Así él consideró que ya había llegado y de esa manera, Sí, por ser como fue y como vino al mundo, que eso siempre le rechinó, digamos, siempre se sintió culpable de algo que hicieron que hizo su mamá. Sí, ¿no? sí, exacto, sí, perdón. No, tranquilo. Todos los datos llevan de alguna manera a pensar que pudo haber sido así. Julio vivía intensamente. Eso es perdona, Sí. ¿esa es una investigación realizada por vos? No, eso o por Hamid, por Hamid está. Nazabay, Sí, sí. que es psicólogo, que le hace un psicoanálisis, digamos, Sí, sí. en base a su escritura, en base Sí, a las entrevistas que también todo. ha escuchado o Exactamente. leyó, qué sé yo. Exacto. Y en base a eso, bueno, se puede llegar a pensar, de alguna manera, que podía haber sido así, ¿no? Él vivió muy intenso, pero también tenía una gran rebeldía hacia la sociedad. Al igual que Discépolo, el autor de Cambalache, Sí. los dos tenían esa rebeldía hacia la sociedad. Y creo que por eso Cambalache, Sosa lo canta magistralmente, es la mejor versión que existe, porque en definitiva hay una simbiosis entre uno y otro, entre el autor y el intérprete, que logran dar con el punto exacto, digamos, de cómo escribirlo y cómo interpretarlo. Y aquí además es muy interesante lo de Cambalache, porque cuando Discépolo lo escribe, que es en 1934, y que Gardel no llegó a cantarlo por meses, Sí, porque los personajes que toma Discépolo son personajes que el público los conocía de la época. Si cuando él habla, bueno, a San Martín obviamente y a Napoleón lo conocían todos, pero cuando él habla, por ejemplo, de Don Bosco, Sí. porque Don Bosco había sido canonizado ese año, entonces estaba en boga de todo el mundo. Cuando habla de Don Chicho era un mafioso que vivía en la ciudad de Rosario. A Rosario la consideraban la Chicago de la Argentina, y Don Chicho era el capo. El capo. Era el capo. Bueno, entonces él nombra a Don Chicho, pero estaba también en los diarios. Stravinsky era un estafador ucraniano que había estafado el Banco de París, y que la policía, cuando lo estuvo para arrestar, bueno, él se había suicidado. Entonces, Discépolo ubica esos personajes famosos del momento para que la gente entienda de qué se trata esto. Sosa lo canta 30 años después y cambia algunos personajes también, porque ya no eran aquellos, ya quizás una nueva generación ya no conocía aquellos personajes. Entonces él ingresa y pone otros nuevos personajes. Habla de Gatica, que es el boxeador, Sí. que justamente había sido campeón del mundo. Habla de Marimón, que era el caballo más importante, más famoso de la Argentina. Entonces digo, bueno, todos estos personajes de la década del 60, habla de Toscanini, el director de orquesta, que había triunfado en la década del 50 y era muy conocido en la Argentina. Por eso él incluye a Toscanini. Entonces, pero en definitiva muestra, bueno, y la Miñón es una pintura que representa a una prostituta, que la utiliza Discépolo, que también era conocida, ¿no?, en su momento, esa pintura. Entonces, Cambalache, con esa rebeldía que tienen ambos hacia la sociedad, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, bueno, yo creo que ahí ellos lograron de alguna manera estar entrelazados
y por eso salió esa versión tan fantástica, ¿no? Milton, ¿me permitís que voy a hacer la Por última supuesto. pausa? En el centro del Pinar está almacén de frutas y verduras JJ López. Frutas y verduras frescas todo el año. Complementamos con quesos y vinos. En la parada 13 del Pinar, Pérez Butler y Costanera está JJ López, almacén de frutas y verduras. Abierto de 7:30 a 21:30 horas. JJ López, en frutas y verduras, el número 1. Amigos, pausa y cerramos. Gardel, Julio Sosa, uruguayos ellos. La historia contada, parte de ella, por Milton Santana. Ya venimos. Te voy a contar la historia de... Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente. Casa Calama, el número 1 en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Consultanos a través del 093 311 445 y 2288 18. Podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número 1 en medias.